¿Por qué España todavía tiene ciudades en África? Si vemos un mapa en la región más occidental del Magreb, al norte del continente africano, notaremos que en el actual Marruecos se pueden encontrar pequeños enclaves territoriales que política y administrativamente le pertenecen a España. Estos son las Islas Canarias y dos pequeñas ciudades en las costas del mar Mediterráneo, Ceuta y Melilla, los cuales España reclama como parte irrenunciable de su territorio. ¿Por qué luego de las dos grandes guerras mundiales y el posterior proceso de descolonización de África, aún este país europeo ejerce la soberanía en territorios tan lejanos? En este video abordaremos la verdad de por qué España todavía tiene ciudades en África. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Para poder entender la naturaleza del reclamo español en todos estos territorios, debemos remontarnos al pasado. Los registros históricos mencionan a los fenicios como los primeros en establecer asentamientos en la costa norte de África en el siglo VII a.C. Antes de la llegada de los musulmanes, los fenicios denominaban Abila a la ciudad de Ceuta, en honor a un monte cercano que llevaba el mismo nombre. Por su parte, Melilla era conocida como Rusadir. Cabe destacar que ambas conservaron esta definición durante el mandato cartaginés y romano posteriores. Para el año 319 a.C., Cartago tomó control de los antiguos asentamientos fenicios hasta el 201 a.C., cuando los cartagineses fueron derrotados por los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Su civilización entra en decadencia, pasando sus dominios a ser administrados por el reino de Numidia en el 47 a.C. y luego por los mauritanos en el 40 después de Cristo. En el año 42 después de Cristo, Calígula anexiona el reino de Mauritania y desde entonces pasan a dominio romano definitivamente, y la región pasa a ser llamada Mauritania Tingitana. Tras la caída del Imperio Romano en el 429 después de Cristo, los vándalos toman el control de aquella región, encabezados por el rey Genserico. Más adelante, en 534 después de Cristo, el general bizantino Belisario conquista la antigua provincia romana durante la restauración de Justiniano. Desde Ceuta, que en ese momento fue llamada Septem, los bizantinos invaden la península ibérica y restablecen la provincia de Hispania por breve tiempo. Tras el dominio bizantino, los omeyas se alzan desde Damasco, expanden el Islam por el Medio Oriente y el norte de África, tomando el control de la región. Para el siglo VII, la dinastía islámica de los omeyas conquista la península ibérica y establecen el Al-Ándalus. En este proceso, los omeyas utilizaron la ciudad de Abila como punto de partida para incursionar en el territorio peninsular, aunque comenzaron a llamarla Sayuta. Sayuta sería castellanizado como Ceuta tiempo después. Rusadir, por su parte, pasó a ser llamada Melilla por los musulmanes y dicho nombre posteriormente se castellanizaría a Melilla. Por su parte, las Canarias recibieron este nombre gracias a los mauritanos, que realizaron un viaje a la región encabezados por el rey Juba II en el 40 a.C., que las definió como Islas Afortunadas o Fortunatae Insulae en latín, aunque también con el término Canaria, que hace referencia a dos mástines que los hombres de Juba capturaron en la región. Otras fuentes creen que el nombre de la isla se debe a los Canari, un grupo de etnia bereber que habitó la región del norte de África y se extendió hasta las islas. La actual España es heredera directa de lo que sería el poderoso Imperio Español, principal potencia europea desde 1492 hasta 1821, cuando la mayoría de los territorios hispanoamericanos se independizan de la metrópoli. Su existencia como potencia colonial acabaría en 1898, cuando pierde sus últimos territorios de ultramar. En su periodo hegemónico, esta potencia llegó a extenderse por todo el continente americano, en lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y casi toda Sudamérica, con excepción de los territorios del Brasil. Por el Pacífico, la corona hispánica administró el territorio de las Filipinas, las Marianas, el norte de Formosa, actual Taiwán, Guam, las Carolinas y Palaos. En el continente europeo, España tuvo bajo su control el Franco Condado, el Rosellón, el Milanesado, Nápoles, Cerdeña, Sicilia y los Países Bajos.
En el continente africano, los españoles solo tenían el control de las Islas Canarias, que fueron conquistadas a lo largo del siglo XV por medio de compras, cesiones territoriales de parte de otras naciones europeas, matrimonios y la vía armada en las islas más grandes, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, hecho que sucedería en 1496 por los reyes católicos. Además, ejercieron soberanía en algunas plazas fuertes como Melilla, la cual fue en su día una ciudad amurallada del reino de Fez, uno de los reinos de taifas herederos del antiguo Al-Ándalus. Esta ciudad sería tomada en 1497 por Juan Alonso Pérez de Guzmán. En el caso de Ceuta, la ciudad fue conquistada en 1415 por los portugueses y tras una crisis sucesoria durante el reinado de Sebastián I de Portugal en 1578, pasaría a ser controlada por los españoles. Fue durante el reparto de África que la nación ibérica recibiría el control de Marruecos, el Golfo de Guinea y el Sahara Occidental, hasta que les fue concediendo la independencia a estos territorios de forma progresiva en 1956, 1968 y 1975 respectivamente en el proceso de descolonización del continente. Tras la caída del extinto Imperio Español y posteriormente el periodo de descolonización del continente africano en la segunda mitad del siglo XX, España aún conserva los pequeños asentamientos de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que tienen estatus de ciudades autonómicas y comunidad autónoma respectivamente. Esto muy a pesar de los reclamos de Marruecos sobre estos territorios. Porque, a pesar de estar en pleno continente africano, o bien encontrarse tan alejadas como el caso de Canarias, España considera estas regiones baluartes irrenunciables de su soberanía? Para poder responder esta pregunta, debemos remontarnos nuevamente al pasado. Mientras existió el Imperio Español, los enclaves de Ceuta y Melilla eran esenciales para controlar la entrada al mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, siendo en ese momento sendos enclaves militares. Según el historiador Manuel Torres Soriano, Ceuta y Melilla adquirieron mucho valor por su cercanía a la península y la capacidad que brindaban para controlar el paso por el Estrecho de Gibraltar. Ceuta, a tan solo 14 kilómetros de la costa peninsular y ubicada justo al lado del Estrecho de Gibraltar, fungía como una cabeza de playa en donde fluían el comercio y las personas entre ambas orillas. Melilla, por su parte, tenía un puerto y una base que los españoles utilizaban como centro de operaciones para emprender campañas militares o bien para enfrentarse a los piratas. Para la primera mitad del siglo XX, Ceuta y Melilla adquirieron especial importancia desde el ámbito militar para España. En el periodo de 1912 y 1956, Francia y España ejercieron el protectorado del norte de África, en lo que hoy es Marruecos. Los españoles debieron controlar el norte y sur del país, siendo excluidas Ceuta y Melilla, las cuales nunca perdieron su estatus de territorios españoles. Por ello, desde ambas ciudades se ejerció la administración colonial del protectorado. La importancia desde el punto de vista militar fue tal que las unidades más experimentadas y mejor preparadas del ejército español eran enviadas a estos enclaves y desde allí comenzaría la Guerra Civil Española en 1936 tras el alzamiento militar de Melilla. Las fuerzas acantonadas en Ceuta y Melilla acabaron mostrándose afines al levantamiento y llevarían el conflicto al territorio continental español, colocando en el poder al dictador Francisco Franco, que gobernaría España desde 1938 hasta 1973. Que los españoles controlen de forma ininterrumpida dichos territorios desde hace 500 años y que cuenten con una población estable netamente española en los enclaves, nos permite entender por qué para ellos Ceuta y Melilla son territorios irrenunciables. En ese sentido, Manuel Torres Soriano afirma que dichas ciudades son tan españolas como cualquier otro territorio de la península. En el caso de las Islas Canarias, este enclave adquirió especial trascendencia para los españoles ya que fueron un importantísimo centro de comercio, del cual la corona obtenía ingresos económicos debido a que se producía vino, ron y horchilla, productos de exportación de gran valor, aunque el más importante era el azúcar de caña. El comercio de azúcar fue tan estratégico que Canarias fue el principal competidor de los azúcares de Indias por mucho tiempo. Además de ello, desde Canarias viajaron muchos emigrantes para el continente americano, lo que le daba una gran importancia como punto de vitualla para los viajes desde el viejo continente y un intercambio cultural muy importante. Si en Ceuta y Melilla la presencia española es muy importante, en Canarias es aún mayor si cabe,
ya que son un importante centro turístico, comercial y económico del país en la actualidad, ello sin contar los antecedentes históricos que ya mencionamos. Otra de las razones por las cuales España conserva el control de Canarias también es el aspecto militar. El archipiélago canario y el resto del territorio del país son considerados por las leyes españolas como una sola entidad estratégica única, es decir, que su soberanía es indivisible e irrenunciable. Canarias tiene una especial relevancia estratégica debido a su ubicación. Se encuentra en medio de 3 continentes, Europa, América y África, en las proximidades de uno de los flujos de transporte marítimo y aéreo del continente europeo y muy cerca de las orillas del mar Mediterráneo. Además, está abierta al Océano Atlántico, la puerta natural de Iberoamérica y una plataforma logística para el África. Dada su cercanía con el Estrecho de Gibraltar, una de las áreas prioritarias para España, el archipiélago es un elemento esencial para el control del territorio. Todo ello sin contar que se encuentra en el flanco sur occidental de la Alianza Atlántica OTAN, de ahí que España considere también estas islas tan lejanas como parte de su territorio. En este video descubrimos las causas de por qué España aún reclama ciudades y territorios en el continente africano como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Se debe simplemente a su importancia histórica, relevancia económica y a la gran presencia de ciudadanos españoles en la región. Es por ello que pasará mucho tiempo para que este país piense tan solo en la remota idea de renunciar a su soberanía en aquellas regiones. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.